Muchísimas gracias a nuestros dos patrocinadores de hoy, a Tecnilabia y IMS Pesaje, que nos han compartido, yo creo que dos temas. Por un lado, un proyecto y este tema de la analítica en línea en las almazaras, que ahora es imprescindible, además, y esta tecnología puntera que nos estaba explicando ahora Juan Carlos, dos temas muy interesantes, al igual que el segundo bloque que vamos a iniciar ya y para el cual voy a presentar a nuestros dos invitados en el día de hoy. Son Miguel Abad, consultor senior especialista en olivicultura y en la biotecnia, catador de aceites de la empresa IQS Consultoría, responsable de producto de agrotable aceites en el grupo Intercop y asesor de múltiples almazaras, tanto en la geografía española como en Sudamérica. Desde Castellón, Miguel, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, David. Encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿De sol o sigue lloviendo? Ahora empieza a salir el sol, o sea que, bueno, de aquí a rato igual llueve, pero estaba cayendo la del pulpo. Perfecto. Nos acompaña también Emilio Artero, muchos de vosotros lo conoceréis, ha participado en alguna que otra jornada con nosotros, en algún encuentro, responsable de producción y calidad de Picualia. Inició su andadura en el sector en el 2002, formado en el IFAPA, en Venta del Llano, en CEM Europa, en la Universidad Internacional de Andalucía y en la Universidad de Jaén, y forma parte de como catador en el panel de cata de aceite de oliva, y también en 2017 fue nombrado mejor maestro de almazara de España. Emilio, buenos días. El micro, creo que es falla el micro. A ver ahora, hola. Ahora sí. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha comenzado esa campaña por Picualia y por Jaén? Pues bien, la verdad es que empezó bastante bien, con un fruto bastante aceptable y una maduración muy buena, hasta que, bueno, pues llegaron las esperadas y apreciadas y ahora dichosas lluvias, y bueno, pues un poco ha complicado un poco tanto al agricultor como a la almazara, le ha complicado un poco su trabajo, pero bueno, la verdad es que va bastante bien y hoy parece que ya el día quiere empezar a abrir y veremos a ver el lunes cómo retomamos otra vez la multuración y la entrada de aceituna. Perfecto. Un poco, la idea era comenzar el bloque un poco como hemos hecho con el primero, tanto con Alfonso como con Soli, que nos dieses unos pequeños inputs de cómo estáis viendo este inicio de campaña con todas las dificultades extra que nos ha acompañado o nos acompaña la pandemia, pero sobre todo dentro de la almazara y con la aceituna que se está recepcionando. Empezamos por ti, Miguel. Bueno, pues la verdad es que es un año como todos, o sea, no hay nada de diferente. O sea, las condiciones son las que son y lo único que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es intentar adaptarnos a esto que ha pasado, ¿no? De que hemos estado un verano y un final de verano y un inicio de otoño muy seco. Prácticamente llevábamos 4 meses en nuestra zona sin caer una gota, y la relación pulpa-hueso era bajísima, la lipogénesis parada en agosto, aceituna prácticamente deshidratada, tengo un montón de fotos que evidentemente no hay tiempo de ponerlas, con aceituna arrugada a lo largo de todo el mes de septiembre, y de repente pues ha llegado el mes de octubre, ha empezado a caer agua, se ha inflado y bueno, pues ha destrozado un poco pues todas las previsiones que había. La maduración también ha sido muy, muy rara, ¿no? Porque ha sido muy rápida en un periodo muy corto, ¿vale? Ha pasado de prácticamente tener un contenido graso sobre seco bajísimo, estamos hablando de 25, 26, 27, 30, ¿vale? Y de repente, en una semana y media, 10, 15 días, pues ha cambiado rápidamente y nos ha trastocado todo porque ha puesto la relación de grasa sobre seco, ha subido rápidamente, unido a la cantidad de agua que ha metido. Así que el inicio aquí complicado, y algunas zonas también
el cambio climático está ahí, pues ha generado muchos problemas con las humedades, con enfermedades como el Glosporium o la jabonosa, ¿vale? Y siguen estando ahí. Ha empezado a madurar la aceituna y ha empezado a caer, ¿no? La mosca este año no ha tenido tanta incidencia en la última fase, pero sí este tipo de enfermedades que complican en gran medida pues la tipología de aceites y la calidad que vamos a tener. Pues, y esto unido un poco al estrés que llevamos de todo este año, pues hace que la gente estemos pues relativamente nerviosa y sin tiempo de parar a tomar decisiones con sosiego, con paz, con tranquilidad para afrontar lo que tenemos ahora. Y bueno, ya iniciada la campaña, pues lo típico, ¿no? Pues lo que ya han comentado los compañeros de antes, la excesiva carga de humedad, que en algunos sitios tengo analíticas yo hechas de aceituna con un 74 y 75% de humedad a entrada a molino, ¿vale? O sea, una verdadera barbaridad, que es lo que hay ahí. Emilio, ¿cómo ha empezado esta campaña por Jaén? Pues un poco vengo en sintonía y a reafirmar un poco lo que han dicho todos los ponentes y lo que ha comentado realmente ahora Miguel. Se ha producido a mí me da la sensación de que esa madurez, esa lipogénesis no ha terminado casi de formarse. Sí que es verdad que nosotros vemos que hay polígonos, parcelas o zonas donde la lipogénesis está perfecta, está bien llevada a cabo y la aceituna incluso tiene una buena extracción y facilita muy bien y las humedades son muy buenas y su rendimiento graso sobre seco del fruto son ideales, prácticamente en las mismas líneas que la campaña, sin no más lejos de la campaña pasada. Pero a la vez también vemos que paralelamente puede entrar otra aceituna en otra línea de una zona cercana donde es totalmente lo contrario. Una aceituna que hace unos días estaba prácticamente, el agricultor la había dado por perdida, que no iba ni a ir al campo a por ella, que estaba prácticamente como si fuera una pasa, deshidratada, sin tejido carnoso, sin pulpa. Y bueno, debido a esta última lluvia o estas noches tan húmedas que han generado este rocío, pues que parece como si el árbol y el fruto lo hubieran asimilado esta agua. Coincidía ya estuve hablando con Miguel y también lo hablábamos, un poco y también lo he dicho en el primer bloque, que es como si esa agua no estuviera integrada en el fruto. Yo creo que ahí es donde viene este tipo de aceituna, este tipo de fruto que no ha sido capaz de asimilar y de integrar en su propio tejido esta humedad, son los que realmente nos están dando los problemas. Nosotros detectamos que vemos que no todas las partidas o la mayoría de partidas tienen esta problemática, sino que un porcentaje de aceituna, que tampoco es mejor un 50, un 45-50%, no tenemos problemas de maturación. Ahora bien, el que llega con este tipo de humedad un poco añadida, como si dijéramos añadida, sí que están originando los problemas, claro. Ahora es un decanter que está pasando con una calidad, una línea de maturación que está con una calidad determinada, que cuando pare esa maturación y vuelva a hacer este tipo de aceituna. Con otros, claro, hay que cambiar de criba, lo ideal sería cambiar de criba, cambiar de cambiar de velocidad diferencial, es decir, entender que también la almazara en pequeñísimas producciones pues se puede hacer, pero claro, cuando ya tampoco tenemos, porque ahora mismo a lo mejor estamos entrando, por ejemplo aquí en Picualia estaríamos ya entrando, nuestro volumen lo tenemos ya en un 45-50% de nuestra producción, entendemos de nuestra entrada diaria. No hay tiempo material, es decir, tienes que jugar un poco con la variable de que me valga tanto para este tipo de aceituna normal como cualquier otra campaña, como esta aceituna un poco atípica. Esto sí que se dio aproximadamente, pues ya os digo, a últimos de octubre, primeros de noviembre. Mientras tanto, la campaña ideal, espectacular, un aceite, un fruto sano. Sí que también es verdad que en ese tipo de aceites nosotros vamos y somos mucho más selectivos en el campo. Ya un poco cuando se abre la veda, cualquier agricultor puede traer sus frutos, empiezan a surgir estos problemas de que, claro, hay mucha variabilidad de entrada de frutos, pues hay mucha variabilidad de diferentes formas, diferentes métodos de molturación y problemáticas presentadas. Perfecto, si os parece vamos a comenzar un poquito a plantear ya las cuestiones que han ido poniendo sobre la mesa la gente que se ha ido inscribiendo, los profesionales, maestros, técnicos de las diferentes almazaras que se han ido inscribiendo y también las preguntas que se vayan haciendo a través del chat. Te recuerdo que se pueden ir haciendo
preguntas a través del panel de control en el chat y que las iremos planteando a lo largo del bloque. Una de las preguntas, ¿cómo afrontar el acondicionamiento y el almacenamiento de estos aceites que, según comentáis, están saliendo con mucha humedad? Miguel. Bueno, lo primero que hay que tener claro es efectivamente eso, con qué cantidad de humedad e impurezas sale el aceite de la centrífuga vertical. Esto es importantísimo. Bueno, esta humedad y estas impurezas nos van a generar un montón de problemas posteriores derivados precisamente de que aparecen defectos en los aceites, además muy rápidamente, ¿no? Una de las cosas que no hemos comentado antes y que también ha sucedido, por lo menos en esta zona, creo en general, son las temperaturas, ¿vale? O sea, las temperaturas son importantísimas. No es lo mismo que entre una aceituna con 13, 14, 10, 12 grados de temperatura molino que entre con 23, 24, 26, 28 grados de temperatura que está entrando al inicio de campaña, incluso con los aceites tempranos, ¿no? Esto te condiciona ya todo, ¿vale? El proceso de una manera brutal si no tienes equipos de acondicionamiento térmico, ¿no? Inclusive aun cuando los tienen, ¿no? Depende mucho la tipología de la batidora, de los equipos, etcétera, ¿no? Pero en respuesta a esto, evidentemente, condiciona. No olvidemos que hay una reglamentación que hay que cumplir y que hay que tener clara. La primera es que no puede salir con más de un 0,2% de humedad e impurezas, ¿vale? En la centrífuga vertical. Esa es la parte de reglamentación. La parte luego de acondicionamiento es que el objetivo principal del maestro de Almazara es que el aceite llegue lo más limpio posible a la centrífuga vertical. ¿Vale? La centrífuga vertical tiene que llegar lo más limpio posible y la antesala a la centrífuga vertical es el decanter, ¿vale? Que pasa por el tamiz del aceite. Cuando en un decanter tenemos aceites que salen con aspectos de chocolates, ¿vale? Que vienen derivados de estas pastas difíciles que antes comentábamos por las emulsiones con la humedad, ahí ya debemos pensar que vamos a tener problemas posteriores, ¿vale? Y debemos de intentar llegar, ya te digo, con el aceite lo más limpio posible a la salida de la centrífuga vertical. Cuando sale este aceite de la centrífuga vertical, si no tiene un aspecto limpio, ¿vale? Y claro, genera espumas luego que fermentan rápidamente, colores marrones, etcétera, etcétera, hay que decantar rápidamente y filtrar con cierta inmediatez, ¿vale? El objetivo es que esa humedad y esas impurezas, ¿vale? Las eliminemos lo antes posible. Pero el problema normalmente cuando está detectado en la centrífuga vertical, a la salida de los aceites sucios y en el decanter, el problema viene de antes, que es toda la regulación anterior que hemos tenido que hacer. Evidentemente, cuando no puedes hacer esa regulación anterior con la criba del molino, con el batido, con la adición de talco, ¿vale? Que te ayuda a clarificar en el decanter, ¿vale? Pues bueno, tienes lo que tienes y debes de intentar ajustar todos esos parámetros. Lo que comentaba, estos aceites que vienen con una carga de humedad van a generar problemas de aromas de efectos, como el borras, como el avinado, el avinagrado, ¿vale? Y van a acelerar los procesos fermentativos y de deterioro. Y además, esa gran cantidad de humedad e impurezas va a tener una consecuencia de arrastre de fracción fenólica, ¿vale? Tanto en el decanter como en la centrífuga vertical, como luego en la precipitación, en la decantación de los aceites. La fracción fenólica se va a ver afectada la cantidad de carga clorofílica que tiene el aceite, ¿vale? Por coeficiente de partición y efecto de la temperatura, vamos a perder de una manera muy importante la carga de clorofilas y además, unido a la carga de oxígeno que genera esa gran cantidad de humedad y esa emulsión en una centrífuga vertical, por ejemplo, que está girando a 6.000 y pico vueltas, casi 7.000 vueltas por minuto. Claro, esto es una barbaridad. Esa emulsión va a generar estos problemas posteriores. Separación, decantación, acondicionamiento de los depósitos de decantación, los florentinos, ¿vale? Van muy bien. Y sangrado de estos florentinos y filtración inmediata, que luego creo que hay algunas preguntas que podemos comentar. O sea, ese es el cuidado que hay que tener. Limpieza en los aceites antes de entrar en bodega y una vez de entrar en bodega, filtración y separación inmediata. Emilio, ¿cuál es vuestra experiencia en Picualia? Bueno, nuestra experiencia es un poco los pasos a seguir que ha expuesto Miguel. Lo que nosotros hemos intentado intentar sobre todo que nuestro decanter salga el aceite lo más limpio posible. Aquí me gustaría hacer una puntualización. Si estamos buscando qué resultado final esperamos.
Si estamos buscando cantidad, si estamos buscando calidad, si estamos buscando un 50-50, es decir, cuidado, porque, bueno, cuidado, habrá que plantear si lo que buscamos en nuestro producto final es calidad, evidentemente pues tendremos que sacrificar un poco la producción de nuestro decanter, que vaya a un régimen menor, que tendremos que modificar también, añadir un insumo más como el talco, y también tendremos que tender a regular mucho nuestro decanter y posteriormente a nuestra centrífuga vertical. En nuestra experiencia, ahora mismo todavía el protagonista sigue siendo la calidad. Luego, si tenemos que bajar el régimen, pues lo bajaremos. De hecho, ya os digo, aproximadamente para el 45-50% de nuestra entrada de aceituna del día. Sin embargo, en la planta de extracción no se refleja este porcentaje, está ya el 100% trabajando. ¿Por qué? Porque los regímenes de producción tienen que ser menores, la inmediatez de esa modulación tiene que ser lo más rápida posible y bueno, pues se sacrifica también a cambio por una segunda extracción porque no se está haciendo y sobre todo, pues como hemos dicho, la adición de talco, continuamente, como ha dicho Consoli, es cuestión de ir controlando, ir midiendo, ir controlando, ir viendo hacia atrás, ir regulando, ir regulando, ir regulando. Y ahora bien, la centrífuga vertical. Para mí este año el protagonista del almazán es la centrífuga vertical. Aquello que hace unos años casi nadie lo queríamos, poca gente apostaba por ella. Este año está teniendo muchísimo protagonismo. Los finos están ahí, ya digo, es verdad que nosotros vemos que cuando el decanter está trabajando de forma perfecta, incluso podemos subir a unos regímenes del 80-90% de su producción, pero cuando le llega una tolva de la que hemos dicho complicada, incluso hay que bajar los 50 y aún así no está trabajando de forma ideal y empiezan a aparecer finos, empiezan a aparecer esos aceites demasiado oscuros, demasiado chocolatados y ahí la vertical pues empieza a pasarlo. ¿Qué pasa? Que hay que prestar especial atención a la centrífuga vertical y algo que teníamos olvidada, más que los anillos, porque hoy en día con la centrífuga sí que permiten muchísima regulación de tiempo, cantidad y frecuencia de agua, pues que hay que estar a la orden del día y hay que jugar con ella pues, prácticamente en cada partida de aceituna. Por supuesto, tomar una analítica de esa salida de esa vertical, ver si realmente está cumpliendo con ese 0,2-0,3%, que es lo que nosotros entendemos que es un buen trabajo en una centrífuga vertical. Y claro, la limpieza de la centrífuga vertical. Nosotros este año con nuestro sistema ZIP, que por ejemplo el año pasado prácticamente tuvimos que desarmar una o dos veces y hubo alguna vertical que no se desarmó o desmontó completamente durante toda la campaña, pues este año yo creo que ya llevaríamos más de una semana, prácticamente no aguantan sin un desmontaje y una limpieza manual y en profundidad de esa centrífuga vertical. ¿Por qué? Porque los restos de fino y que le están entrando pues son muchísimo mayores que los del año pasado. Hay que adaptarse a las circunstancias, hay que saber lo que se envía a bodega y lo trataremos más adelante también. El apoyo de los decantadores, por supuesto, uno no resta al otro ni nada, sino que al revés, los dos suman y si una vertical pues no ha trabajado el 100% o le ha pasado algún fino o alguna humedad, pues que sea el decantador el que termine de eliminar esa humedad. Y sobre todo, en la medida de lo posible, cada uno de sus instalaciones pues tendrá sus limitaciones, intentar separar. Siempre que veamos un aceite que en el decanter no está saliendo chocolatado y en nuestra vertical, que lo más normal es que con el paso de un par de 2 o 3 horas, como ha dicho Miguel, las espumas empiecen a tonar esa tonalidad, nosotros decimos parecido a cuando limpia uno los caracoles, esa babita de caracol y ese aspecto que ya no es un aspecto esponjoso de aire, sino que es de mucosidad y es un poquito oscuro, pues a otro decantador y luego, bueno, pues a ver que el depósito a otro depósito y bueno, posteriormente con su analítica y siempre tiempo de juntar. Es decir, la importancia que tiene esa regulación que se debe llevar, ¿no? en el decanter. Por cierto, hablabas del protagonismo que había cogido la centrífuga vertical. ¿Cómo debemos controlar esa centrífuga para mantener los aromas y para no lavarlos? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener claro, y esto es importantísimo, es la variedad con la que estamos jugando, ¿vale? Que antes no hemos comentado, pero es importante, porque claro, no es lo mismo adicionar agua en una centrífuga en la que estamos elaborando, por ejemplo, una variedad
con un bajo contenido fenólico, como puede ser la de la zona mía, ¿no? Un sevillenco, una blanqueta, ¿no? Que son variedades, una arbequina incluso, que tiene un contenido muy bajito en fracción fenólica, y que el agua le va a afectar muchísimo en estas condiciones, porque prácticamente vamos a dejarla sin estabilidad, uno de los elementos importantísimos en la estabilidad oxidativa, ¿no? Que es el contenido en polifenoles. Imagínate, ¿vale? En una variedad pues como la nuestra, que podemos estar en un contenido en polifenoles de 160, 170, el agua la destroza que le puede hacer, ¿vale? Entonces, este es un factor importante a tener en cuenta, ¿vale? No es lo mismo esto que meterla con una cornicabra, o sea, no tiene nada que ver. Y esto el maestro de Mazara, ¿vale? Tiene que saber en esa separación varietal y en ese manejo. La centrífuga es un elemento, ¿vale? Que nos debe ayudar a muchas cosas. Uno, a clarificar los aceites, pero el objeto fundamental es eliminar la parte de líquido, de agua, de humedad y una pequeña fracción de sólidos que pasan del tamiz a la centrífuga, ¿vale? Entonces, uno de los elementos que nos va a ayudar es intentar reducir, el agua es el enemigo del aceite, ¿vale? por decreto ley, ¿no? Entonces, tenemos que intentar llevar la centrífuga vertical con el menor caudal de agua posible, siempre reduciendo ese caudal de agua. Bien. Entonces, y otro de los elementos que afecta a los volátiles, que son alcoholes, cetonas, es la cantidad de agua que estamos metiéndole, porque generamos una emulsión muy grande e incorporamos moléculas de oxígeno que ayudan a volatilizar, a eliminar esos aromas, y dos, la temperatura del agua, ¿vale? En una centrífuga vertical, yo he entrado en montones de almazaras, no os puedo imaginar, y al final no hay un control ni del caudal, porque no tienen un caudalímetro adecuado, ¿vale? Ni del caudal, ni del aceite, ¿vale? Por un lado, ni de la centrífuga, ni del agua, por otro, ¿vale? Ni de la temperatura exacta. Entonces, el caudal importante, lo más bajo posible, la temperatura lo más próxima a la temperatura a la que entra el aceite, ¿vale? Incluso, en algunos casos nos vemos obligados a bajar, ¿vale? 2, 3 y 4 grados la adicción de agua con respecto a la del aceite, pese al riesgo que supone de generar una mantequilla, ¿vale? Si ese diferencial térmico es importante, simplemente para evitar que se nos vayan los aromas provocados por la adicción del agua y la temperatura de la misma, ¿vale? Entonces, la temperatura y el caudal del agua en la centrífuga vertical, ¿vale? Son dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Esto viene arrastrado de atrás, es decir, tenemos que controlar temperatura desde atrás, ¿vale? O sea, desde la batidora, ¿no? Desde el propio molino y desde la propia aceituna, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo. No olvidemos que las enzimas que provocan la generación de volátiles de aromas son efectivas o son más efectivas, o sobre todo la de la lipoxigenasa en el rango de los 18, 19, 20 grados, ¿vale? Y ahí donde más tiempo estemos en esas temperaturas, mejor y más vamos a contener la pérdida de aromas, ¿vale? Que van a ir perdiéndose, ¿vale? Entonces, es muy importante todo esto que estamos comentando. Si sacamos limpio el aceite desde el decánter, ¿vale? Los platos de la centrífuga se van a ensuciar menos, ¿vale? De lo que se nos ensuciaría si saliera muy sucio, ¿vale? Y esta suciedad no va a provocar que aparezcan olores y sabores anómalos en los aceites, ¿vale? Estos factores son los que tenemos que ir sumando. Pero para el tema de la pérdida de aromas en la centrífuga, caudal reducido de agua y temperatura contenida del agua, de la adición del agua, y en una graduación similar o incluso un pelín menos que la del aceite. ¿Y qué consecuencias tendría comercialmente el no tener en cuenta estas características de alta humedad y casi seguro bajo contenido fenólico y con aromas muy cortos? Pues una vida útil mucho más corta. La clasificación en bodega debería de ajustarse en esta analítica y luego en la fisicoquímica y algunas que luego si eso comentamos también, es decir, la vida útil del producto, ¿no? Y además de la vida útil del producto, el destino a distintos mercados en función de estas características, tanto fisicoquímicas como organolépticas. Esto, perdonadme, no sé lo que no están escuchando, pero bueno, yo siempre doy un consejo a las almazaras y tomármelo a bien. Los aceites dentro de los vírgenes extras que se van a envasar de peor calidad son los que recomiendo dar al socio productor. En la bodega tiene que quedarse para la comercialización y envasado, ¿vale? Y posicionamiento de marca los aceites de mejor calidad.
Y esa clasificación y esa tipología de aceites, ¿vale? Tenemos que hacerla desde la bodega, pero desde el inicio también. Hay que tener claro a dónde vamos, ¿vale? Ya, cuidado con los aceites que tengan una baja estabilidad, un contenido oleico muy bajo, que además la vida corta, la vida útil, ¿vale? Es relativamente corta, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso. Ya tenemos en las manos y algo importantísimo. Y es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. El filtro es una maquinaria más dentro de la línea de extracción en una almazara, casi que en continuo, ¿vale? No hay que olvidarse, tengo el aceite en la bodega, tengo en el depósito y ya lo filtraré. No, 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 no. Tengo el aceite en la bodega, ya ha pasado, el siguiente paso inmediato es la filtración, la clarificación y la limpieza y la conservación, ¿vale? del zumo. Precisamente eran las preguntas que había y a la hora de hablar del tema de la filtración, si quieres empieza tú, Emilio. Una vez elaborado el aceite, ¿cuánto tiempo debe pasar hasta que se filtre ese aceite y a qué temperatura es la óptima para filtrar? Bien. El filtro, yo estoy de acuerdo con Miguel, el filtro es una máquina más y una máquina que debe de estar funcionando paralelamente a la producción del aceite. Para responder a la pregunta es lo más rápido posible que se pueda. Si lo puedo hacer en continuo, que prácticamente casi el 100% de los casos es inviable. Primero, porque yo también entiendo que una vez después de nuestra centrífuga vertical, de haber hecho su trabajo, y después de nuestro decantador, de haber terminado de confirmar o de reafirmar esa limpieza de los aceites, evidentemente o lo hacemos, forzamos a una limpieza de humedad y de impureza mediante un filtro o nos guiamos a un tiempo enorme en la decantación natural del depósito. Que cuando vayamos a echar mano de ese depósito, la analítica físico-química, pero más, quizá para mí el protagonista ahora en la clasificación del aceite, en el estado actual en el que se encuentra el sector, es el panel test, pues nos lo va a echar para atrás. Y vamos a tener pequeños aceites, pequeños defectos, sobre todo el albinado, el aldehído que empieza a aparecer, y nos lo van a dar, nos lo van a clasificar como virgen. Como conclusión, el filtro debe de trabajar lo más rápido posible que se tenga opción o que se tenga oportunidad. Si se deja un día, 2 días, pues bueno, también se puede ayudar un poco a que se produzca en ese depósito por propia decantación esas partículas tremendamente más pesadas, esos trocitos de pulpa un poco más pesados, o esas humedades relativamente altas que se nos han podido escapar de nuestro decantador. Y se puedan purgar de forma natural, que se pueden purgar siempre pues, por la parte de abajo del depósito de una forma manual, con una bomba o con una pequeña manguera, y a partir de ahí pues filtrar. Para estas cantidades o para grandes cantidades o más, como estamos hablando, que el principal problema es nuestra humedad, este año evidentemente pues los filtros de placa por sí solos de celulosa pues van a pasar bastante mal y a lo mejor no es el filtro más adecuado. Tendríamos que apoyarnos en filtros que fueran capaces de poder apoyarse en diatomea y celulosa. La temperatura, la más bajita posible, siempre y cuando nos dejen pasar parte de unas pequeñas margarinas, que nos dejen pasar estas partes más grandes, más partículas más grandes de tamaño. Pero bueno, yo te hablo por nuestra experiencia, un picual en nuestra bodega, perfectamente con unos 15 grados de temperatura, que es prácticamente a lo que está en nuestra bodega. Es decir, dejamos que se atempere un poquito, porque de nuestro proceso, pues 13 grados ni 14 grados no va a llegar el aceite, sino que el aceite pues, puede llegar entre los 22, 25, 26, 27, incluso 28 grados, con toda esa fricción que vamos dando a nuestro aceite. Lo dejamos que baje un poquito la temperatura, porque si filtramos a esta temperatura, 23, 24, 25, 26 grados, nuestros filtros van a ser tremendamente eficientes. Le vamos a dar la enhorabuena a nuestro proveedor de placa y de diatomea y celulosa, porque nos ha hecho 3 depósitos, nos ha hecho 150.000 kilos, 100.000 kilos de aceite, pero luego nos vamos a llevar una sorpresa cuando gasemos ese aceite o vayamos o vaciemos ese depósito, que sigue teniendo sedimentos. ¿Por qué? Porque hemos hecho muy fino nuestro aceite y todas esas ceras, toda esa margarina y todas esas humedades han pasado por nuestra celulosa y nuestro filtro. Lo ideal, nosotros, para una picual entre 15, 16, 17 grados, es una temperatura para nosotros muy buena para filtrar. Inconveniente, porque los filtros se colmatan con mayor frecuencia que si se filtra a más alta temperatura. Vuelvo a insistir,
depende siempre de lo que tengamos en mente, qué producto final queremos conseguir o a qué queremos llegar. Que algo que también yo desde aquí hago una reflexión, que el maestro de Almazara intente con el departamento de venta o con el de marketing o el que gestiona su granel o su envasado, de que optimice su proceso, es decir, cuánto aceite quiero de cierta calidad, cuánto aceite quiero de cierta otra calidad, para intentar ser, dentro de los precios tan bajos que tenemos, de que nuestra almazara pues sea viable económicamente. Si todo nuestro aceite lo tratamos como aceite de alta calidad y todo nuestro aceite lo tratamos, lo filtramos, tal, con un filtro de placa, tendremos aceites espectaculares, porque tendremos una materia prima espectacular, tendremos un aceite espectacular, pero luego a lo mejor la rentabilidad de nuestra almazara no nos cuadra. Entonces vamos a producir el producto que nos demande nuestro departamento de venta y vamos a echarle un poco, vamos a establecer esos criterios o todo nuestro proceso para conseguir ese tipo de aceite. Pero si buscamos la calidad, evidentemente, cuanto antes mejor y a una temperatura entre 15, entre una horquilla de 15 a 20 grados, mejor. Vamos a, si os parece, plantear también algunas preguntas que nos están llegando y también de las que nos hicieron llegar ya en la inscripción algunos de los asistentes, precisamente con el tema de la humedad y hablando de arbequina, desde Reus, Marta Rius nos indica que están teniendo aceites más planos en cuanto a la intensidad del frutado. Y si habíais observado lo mismo en esta zona. Y en cuanto a la arbequina, nuestro amigo Ramón Pulgar, al que ambos conocéis, comenta que le han salido olores y sabores a alcachofa y que si a vosotros os ha pasado lo mismo o a qué se puede deber. Bueno, por contestar la primera pregunta, sí, efectivamente los aromas como consecuencia de esta humedad y de incluso las temperaturas, ¿vale? Las dos cosas unidas, sobre todo en aceites tempranos de alta gama, está pasando esto, están más bajitos en lo que es la intensidad aromática. Nosotros tenemos aquí una finca en la que elaboramos en una cooperativa, concretamente una partida, ¿vale? Con el mismo manejo y las mismas características, la media de frutado de este año ha bajado casi un punto, ¿vale? Y esto es debido a la cantidad de agua que ha metido la aceituna en esta. Y luego, además, también a la temperatura con la que nos hemos encontrado. El verano se ha alargado, ¿vale? Demasía, esperando que bajen temperaturas, no bajan temperaturas, el índice de madurez ya estaba en el límite, hemos entrado a recoger y evidentemente pues esto ha provocado que los volátiles sean menores, la intensidad de frutado es menor, por lo menos en mi zona. Yo creo que en general está pasando así debido a esta humedad. A mí me preocupa más el efecto posterior que tiene esta humedad sobre la conservación y la calidad final, ¿vale? Por el tema de la filtración y la conservación. Bueno, pues tenemos aceites poco menos intensos de frutado, sobre todo porque luego a nivel boca, ¿vale? La complejidad sigue estando ahí, aparecen ciertos matices, ¿vale? Y ayer, hablando con Emilio, me decía, bueno, han salido aceites más democráticos, al consumidor le van a gustar más y tal. Pues, ciertamente, a veces estos aceites tempranos con los que iniciamos campañas son tremendamente, ¿vale? Potentes, ¿no? En todos los aspectos, en cuanto a intensidad de frutado, en cuanto a amargo y a picante, ¿vale? Precisamente por el contenido de la fracción fenólica esta que tiene, que ahora se ha visto reducida. Bueno, cuidado también con esto, que son aceites que la vida útil va a ser menor, ¿eh? O sea, que esto hay que tenerlo claro. O sea, que no pensemos que esto son aceites más democráticos, dejémoslo ahí, que van a gustar quizás más algo, pero la durabilidad también va a ser menor en cuanto a la fecha de consumo preferente, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Y hago un KitKat, ¿vale? Lo que me ha sorprendido este año, que es algo que no me ha pasado ningún año, es la enorme carga clorofílica que me han salido en los aceites. Ya salen verdes impresionantes, incluso con índices de madurez superiores a otros años, ¿vale? Esto es algo que no era normal o no ha sido normal, por lo menos a mí no me ha pasado, con índices superiores a 3,5, incluso 4, en la pigmentación tan alta, conteniendo temperaturas en batido y conteniendo tiempos, ¿vale? O sea, que no ha sido fácil.
Y por contestar a Ramón Pulgar, ¿vale? Pues el aroma alcachofa es un aroma agradable, salvo que sea a cocida, ¿vale? O a hervido y demás. Es decir, la alcachofa hortícola en boca sale mucho y el aroma también sale. Ahora, cuidado, no confundamos el aroma alcachofa con el aroma hervido. ¿Vale? Que esto es totalmente distinto, ¿no? al cocido. No sé si a Emilio le ha pasado esto de los aromas y, ¿vale? Sí, sí, la verdad es que ayer lo comentábamos nosotros que nos llamamos por teléfono. Es curioso, tengo una bajada de frutado, sí, pero tampoco una bajada como yo veo un poco en el sector para generar esa pequeña alarma, ¿no? Es que los frutados son bajos, no sé qué. Aproximadamente no detecto yo que comparativamente aceites de este año en las mismas fechas con la de la anterior campaña, aproximadamente un punto no llegará, que yo creo que no superará el punto de frutado, que antes a lo mejor teníamos aceite con un 6,4 y ahora a lo mejor lo tenemos en 5,7, 5,8, por ejemplo, o si lo tuviéramos con un 4, pues con un 4,5, pues también un 3,5 o un 3,7. A mí es decir, no me preocupa en exceso el que haya bajado ese frutado. Lo que sí me preocupa es que si fuera el frutado de antes de que fuera un frutado verde y ahora si era, o la mayoritariamente fuera un frutado maduro, que no es el caso. Sigue siendo verde, sobre ese frutado fresco, bien a lo que sea, hierba, hoja, alcachofa, lo que al aroma que sea, o al tomate, al plátano, a la tomatera, pero sigue siendo fresco. Eso sí que a nosotros, pues bueno, nos da cierta tranquilidad. Es verdad que lo hablé también ayer, es curioso, los aceites este año están siendo mejor aceptados por el consumidor, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque yo creo que también, más que también el agua que acompaña durante todo el proceso a la aceituna, quizás estos aromas raros que no han aparecido en otras campañas, como la alberquina, la alcachofa, porque la relación pulpa-hueso es diferente, es decir, el comportamiento que ya tiene en el batido esta masa, el intercambio de enzimas que se está produciendo en ese batido no es el mismo que venía siendo habitual. ¿Qué pasa? Pues que si no hay no se transfieren esos volátiles, esos aromas entre la piel pulpa al aceite, pues van a aparecer aromas ni mejores ni peores, diferentes, que han hecho, pues bueno, pues un poco aceite reductor este año ciertas variedades. Pero bueno, ya les digo, me gustan los aceites de este año bastante, aunque el frutado es un poquito más bajito, sigue siendo fresco, pero lo veo muy complejo, con un rango aromático quizás para mí superior al del año pasado. Vamos a ir acabando, que parece que no, pero va pasando el tiempo rápido. y rápido. Antes hablabas de la alta carga clorofílica en los aceites. ¿Cómo afecta la decantación y el alto contenido en humedad precisamente a esa carga clorofílica y a su oxidación? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las clorofilas son conservantes naturales en ausencia de luz, ¿vale? Pero en presencia de luz son activadores de la oxidación, se oxidan muy rápidamente y cambian de color rápidamente. Entonces, cuando los aceites no salen limpios de la centrífuga vertical, vienen con una carga de humedad alta, pero también con una carga de oxígeno alta, ¿vale? Y esto hay que tenerlo presente. Entonces, la degradación de estos aceites es más rápida si no filtramos de manera inmediata, ¿vale? Pasan de un verde... tenía una presentación, no la he puesto porque los tiempos son los que son, he echado fotos y he montado un pequeño que yo luego os pasaré la presentación esta para que con lo que hemos hablado son imágenes solo, pero resumen todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, pasan de un verde intenso, ¿vale? A un verde más amarronado, más ensuciado, más sucio, ¿vale? Si no filtramos de manera inmediata, ¿vale? Entonces, cuidado con los aceites de alta carga clorofílica y muy verdes, ¿vale? Cuidado con esto porque además las reacciones posteriores son extrañas, sobre todo en los aceites tempranos, ¿no? Aparecen aromas y sabores que no son... pues digamos, o que no tenemos controlados, ¿vale? Entonces, hay que tener claro lo que hemos comentado antes de la filtración. O sea, una vez tengamos el aceite hay que filtrarlo lo antes posible. Evidentemente no es lo mismo meter el aceite en un filtro
con una humedad y unas impurezas en torno al 0,1, 0,2, no llega ahí, que meterlo con un 0,3, 0,4, 0,5. Y el tiempo en la inmediatez que comentaba Emilio, efectivamente, si tengo un aceite con un 0,1 de humedad e impurezas, lo tengo en la bodega, pues puedo mantenerlo un poquito más, no tenga ninguna prisa, ¿vale? En 24, 72, 48 horas meterlo al filtro. Es decir, puedo aguantar un poco más porque la degradación es más lenta. Incluso los aceites evolucionan y maduran y cambian, ¿vale? Si hay una evolución que puede ser agradable. Para eso hay que estar siempre con la nariz pegada, ¿vale?, al aceite y ver si realmente aquello se ha terminado de cerrar y se ha formado y pasar a la filtración. Ahora, cuando nos salga un aceite que encima viene cargado de clorofilas, con una humedad y unas impurezas muy grandes, acondicionamos la bodega, está en el entorno de los 18, 19, 20 grados ahí para que precipite y caiga antes de humedad y filtrar, ¿vale? Rapidito, porque eso que hay es materia orgánica, es humedad, ¿vale? Hay bacterias, fermenta y altera las características de los aceites, ¿vale? Para acabar, como antes he hecho con Alfonso y con Soli, os quería pedir, pues, en esa cuestión final, ¿qué podemos sacar de esta campaña? ¿Qué podemos aprender de esta campaña extraña en lo que nos envuelve, pero también especial, sobre todo en estas últimas semanas? También, como hemos podido ver en este encuentro en el día de hoy. Emilio, empezamos por ti. Bueno, pues una campaña más. Yo, pues aprendizaje, experiencia, que aunque nuestra Almazara 4.0 es una realidad, pero que al final la experiencia de la persona y al final habrá que enseñarle a la Almazara 4.0, habrá que recoger datos, habrá que muestrear, habrá que analizar y todos esos datos los tiene que facilitar el maestro de Almazara con su equipo, con su personal, evidentemente con los otros compañeros de la Almazara, los que trabajan día a día, cada uno en su máquina. Como digo yo, nosotros estamos abocados en nuestra profesión a un aprendizaje, a una mejora o a una memoria de elefante continua. Y bueno, pues ya está, bienvenida sea. Y yo, como digo, ojalá y que haya muchas variopintas como estas que al final nos eviten en caer en una cierta monotonía de nuestro trabajo y de que todos los años iguales. Yo pienso que campañas como esta son los que hacen valer nuestra profesión, de que evidentemente hay que estar con la tecnología, como he dicho antes, con los nuevos avances y con todas las mejoras, pero que al final quien dota de esos datos y quien aporta esos datos y quien un poco marca las directrices es el maestro de Almazara con su personal. Pues encantado de que la campaña venga así y perfecto, y aquí estamos para afrontarla y, como ha dicho Consoli, a darle soluciones. Miguel. Que viva la alegría de Emilio, y si así le gustan, fenomenal. Yo de vez en cuando me gustan menos sobresaltos, pero bueno, por algunas notas que he tomado y por dar unas reflexiones, ¿no? Cuando vienen a campañas con este grado de humedad y con esta dificultad, ¿vale? Lo primero es que todo hay que tomárselo con más tranquilidad, ralentizar todo el proceso desde la entrada, ¿vale?, hasta el paso final, es decir, desde el molino, ¿vale?, el batido, sobre todo en el decanter, ¿vale?, trabajar con velocidades y diafragmas, ¿vale?, más bajos, ¿vale?, para intentar sacar lo más clarificado el aceite posible del decanter y minimizar la pérdida en el alperujo, ¿vale? Que la humedad es un factor limitante, por supuesto, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, ¿vale?, debido a esa emulsión. Otra de las conclusiones es que el índice de madurez pues no termina de ayudar tanto como otros años, es que tomamos el índice de madurez. Hay otros factores importantísimos, que es la relación pulpa-hueso, el contenido de grasa sobre seco, la humedad, la dureza de la pulpa, la composición en pectina, etcétera, etcétera. Eso es algo que hay que tener claro. El talco, ¿vale?, es una herramienta que deberíamos de tener todos ahí, ¿vale?, para poder utilizarla cuando sea necesario. Importante, después de todo esto, que ante una campaña como esta, los aceites deben de
con estas humedades y demás, deben de filtrarse y conservarse en bodega de la mejor manera posible, ¿vale? Rango de temperatura de almacenamiento 15-18 grados hasta 19 grados sería lo ideal, tanto en conservación como en la filtración. Y una última aspecto, pero ya es personal a nivel comercialización, ¿vale? No nos pongamos nerviosos, los vírgenes extras, ¿vale? Son el camino, ¿vale? No sé si habrá muchos o pocos, a día de hoy no hay muchos, así que no pónganse ustedes nerviosos, defiendan el virgen extra, que es la punta de lanza y es por lo que tenemos que apostar, ¿vale? Y nada, ante cualquier duda, pues aquí nos tienen para preguntar lo que quieran, les contestaremos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel Abad, Emilio Artero. Una buena campaña, que ya ha empezado, pero que todavía queda algún mes por delante. Y muchísimas gracias por estar esta mañana de sábado con nosotros y compartir vuestro conocimiento con todos los maestros y técnicos de Almazara, tanto de aquí de España como alguno que ya nos está saludando por aquí desde Sudamérica. Gracias a ambos y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo.